Bien, pues ya estamos de regreso. Nuestro próximo entrevistado integró el Consejo de Alta Dirección Pública del Servicio Civil entre 2014 y 2022 y actualmente es vicerrector académico de la Universidad Alberto Hurtado. Estamos hablando de Eduardo Abarzúa. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Eduardo, nosotros queremos hablar contigo, por supuesto, de alta dirección pública a propósito de todo lo que ha generado el caso de Isabel Amor, pero no quiero dejar de preguntarte para partir conversando lo que va a pasar en estos minutos siguientes, ¿no? Con la formalización de el abogado Luis Hermosilla. ¿Por qué? Porque Luis Hermosilla fue un abogado, nosotros alguna vez en el mostrador lo definimos como el señor de los pasillos, ¿no? Un hombre que tenía mucha influencia, mucho poder y que a partir de ese poder y esa influencia también, digamos, tuvo determinados roles, por ejemplo, uno de aquellos, no sé si incidido fundamentalmente, pero tuvo al menos un rol que jugar en la designación del abogado y además ahora integrante de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Hay todo un tema que se ha generado también con el sistema de nombramiento de jueces. En fin, ¿cómo ves lo que ha pasado en ese sentido con el señor Luis Hermosilla? Mira, son temas que están relacionados, ¿ah? Que yo creo que tiene que ver con... Hay un tema que es civilizatorio hoy día en los países y en general en la sociedad moderna, que es la objetividad y el acceso igualitario a los cargos públicos o en general a los cargos que ejercen poder en general en la administración. Y yo creo que, claro, lo que hoy día cuando uno ve son déficits de transparencia, son déficits de mecanismos de designación objetiva de autoridades públicas. Entonces, claro, cuando uno identifica una persona o identifica un conjunto de problemas, uno dice, bueno, ¿cuál es la raíz de esto? Es que nosotros como país no hemos logrado resolver temas básicos de sociedades democráticas desarrolladas. Porque, como te digo, el trato igualitario, el trato igualitario de los antecedentes con que una persona postula o accede a un cargo público y que eso sea conocido y entendido por el conjunto de la población. Claro, Digo esto porque, lo último, digo esto porque tiene que ver con que eso también a las personas les dan garantías de que está en una sociedad que es crecientemente más democrática, más entendible cómo esta funciona y por mecanismos objetivables, explicables y transparentables. claro, porque hay varios temas ahí. Tenemos el tema, ¿no es cierto? Primero, cómo se designan los ministros, por ejemplo, de la Corte Suprema, ¿no? El rol que juega el Senado. Sabemos que hay que hacer lobby, tienes que hacer trabajo de campo, no basta solo el mérito, por cierto que sí, pero no basta el mérito. Aquí también hay mucho cuoteo político, un día uno de izquierda, el otro va a ser de derecha, o centro derecha, centro izquierda, y así nos vamos, ¿no? Y eso también ha sido bien cuestionado en el último tiempo. ¿Para qué hablar? Y ahí quiero entrar en el tema de los notarios. O sea, cuando vemos que hay un Senado, ¿no es cierto?, que lo que quiere es que no sea incompatible, por ejemplo, que una persona que va a ser notario tenga parientes en el Congreso o en el Senado mismo. ¿Cómo ves esa discusión? Mira, y nos acercamos al tema del servicio civil en la alta dirección pública. De hecho, se está Totalmente. discutiendo la posibilidad de que sea el sistema de alta dirección pública el que seleccione a los notarios. Eh, y claro, yo creo que efectivamente hace falta mecanismos de equilibrio y contrapoderes para la designación. Hace falta claridad respecto de cómo las personas concurren, integran listas, nóminas y posteriormente son elegidos. Pero respecto a los notarios y el sistema de integración pública, me quiero detener y entrar allí. Yo creo que no corresponde, no es adecuado. El sistema de integración pública fue diseñado en su minuto para seleccionar a personas que estarían encargadas de ejecutar las políticas públicas en el gobierno, que es en el Estado, digamos, que es distinto a los vaivenes a que está sometido hoy día el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Cada uno tiene sus propias dinámicas y sus propios problemas, digo yo. Y hoy día llevar el problema de los notarios solo para instalar una persona o usar la capacidad de concurso del servicio civil, creo que puede incluso complicar y enredar más a un órgano del Estado
que ya está sobrecargado, porque tú sabes que inicialmente el sistema de alta dirección pública fue concebido, como decía yo, para este tipo de funciones, que no eran más de 1.700 cargos, 1.500 cargos, y hoy día tiene cerca de 4.000, porque está seleccionando directores de empresas públicas, está seleccionando ya jueces de tribunales ambientales, de tribunales tributarios aduaneros, está también seleccionando todo lo que es el sistema educacional, los jefes de educación pública y de colegios en general. Entonces, se le sobrecarga y se le aleja de su función. Ya, ahí entremos entonces en uno de los temas que ha sido más polémico y que tiene que ver con la situación que se generó con respecto a Isabel Amor, que a solo 48 horas de haber asumido la dirección del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de los Ríos, el SEGNA-PREC, se toma la decisión de sacarla por una declaración que ella hizo en un borrador. Entonces, y aquí tenemos desde un Carlos Peña que dice, bueno, pero si no se puede juntar lo privado con lo público, ¿verdad? Y un Jorge Correa Sutil que dice, sí, pero perdón, señor Peña, aquí el problema es otro, es que lo que ella dijo nunca fue publicado, por lo tanto no hay tal contradicción. ¿Cómo ves tú lo que ha pasado ahí? Porque lo que se pone en tela de juicio también, una vez más, es si efectivamente funciona o no el servicio de alta dirección pública. Claro. Yo creo que el hecho que tú describes pone, es decir, agrava un problema de origen del sistema de alta dirección, que las personas son seleccionadas por mérito, un largo concurso público de oposición de antecedentes, equipos de profesionales del servicio civil, el Consejo de Alta Dirección Pública que observa y analiza los antecedentes, pero después el egreso de esas personas no necesita expresar ninguna relación al mérito o al desempeño y quedan sujetas a la exclusiva confianza desde el día que se nombran. Ahora, ¿por qué te digo que esto lo agrava? Porque esto, claro, ocurre 2 días después de que es nombrada. Pero lo que hay que saber es que en cada cambio de coalición, porque el sistema se prueba en los cambios de coalición, esta total autonomía que tiene la autoridad para desvincular a las personas se ha expresado en porcentaje, por ejemplo, para todos los directivos de primer nivel, al término del primer año de gobierno de cada uno de los cambios de coalición que hemos tenido, 4 en el último tiempo, en cerca del 45, más del 40%, más de la mitad de los directivos de primer nivel son desvinculados. Y si vamos al segundo año, prácticamente estamos cerca del 60% de todos los directivos que han sido elegidos por concurso público, dado esa facultad del Ejecutivo o de la autoridad de poder desvincular sin expresar causa y solo razones de exclusiva confianza que la ley le permite. Entonces, claro, uno puede entrar a analizar el caso de esta directiva que efectivamente accede por mérito y que es desvinculada 2 días después. Pero si uno lo dice solo desde el punto de vista de la ley, es una facultad que se le ha concedido a la autoridad para hacerlo. Yo podría revisar si aquí hubo no discriminación, etcétera, etcétera, que creo que no, para el caso o para mi experticia no corresponde entrar, pero sí decirte que es la extralimitación de una facultad que la ley le ha dado y que nosotros tenemos datos de los últimos 4 cambios de coalición, donde todos los gobiernos que asumen la utilizan. Y que creo yo que es uno de los déficits de la reforma, porque con esas señales tú vas a tener un problema creciente de que te va a bajar el número de postulantes, que las personas van a decir, bueno, yo me cambio de trabajo y puedo perderlo en cualquier momento, porque como yo haga el trabajo no va a depender, sino va a depender de mi adhesión a determinados temas que uno no termina de entender, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que este hecho intensifica la necesidad de una reforma en los dos periodos, en los dos procesos constitucionales previos. Distintas personas presentamos iniciativas de reforma a este respecto. Incluso la comisión de expertos también se manifestó a este respecto. Entonces, creo que tenemos ya suficiente evidencia de la necesidad de cambiar y regir a los altos directivos públicos por desempeño y no por exclusiva confianza a la hora de definir o no su continuidad en los cargos. Claro, pero nuevamente en el caso Amor es aún más complejo, ¿no? Porque aparte de ella haber postulado, aparte de ella, nosotros la entrevistamos largamente ayer,
A ver, ella, primero, la entrevista ya la da, lo contaba, ¿no es cierto? Casi, no sé si hablar de un mes y medio, antes por lo menos, de su nombramiento. Ella cuenta que dio esta entrevista, más aún, ella muestra el borrador tanto a la directora nacional como al fiscal de Cernamec. Ambos, ¿no es cierto?, en conocimiento de este borrador le dicen, ok, digamos, cerciórate que esa parte no vaya porque puede generar problemas, efectivamente, y resulta que a los 2 días es destituida. ¿Cómo ves ese caso en particular? ¿Cómo lo ves en relación a lo que estamos conversando, ¿no? ¿Y cuánto afecta al sistema de alta dirección pública? Claro. Sí, en los sistemas, en los países donde estos sistemas están mucho más instalados, lo que se le pide a un alto directivo público es neutralidad política y lealtad al ejecutivo o lealtad al gobierno. No se le pide que adhiera a cuestiones que no son medibles, no se le pide que renuncie a sus ideales. Yo creo que en el caso de la alta directiva que se menciona, si uno accede a lo que ella nunca cuestionó el fallo del Poder Judicial, ¿ah? Eso es importante Mm. decir. Ella lo que hace referencia a una cuestión personal de empatía, de identificarse con la persona de su padre. Yo creo que, claro, no, yo creo que ella nunca es desleal a los propósitos ni al tema por el cual fue seleccionada. Tú ya lo decías, la entrevista nunca fue publicada por lo demás. Eh, pero de nuevo, me instala en el tema de que un alto directivo público debería solo ser removido por razones de cumplimiento o no del compromiso de desempeño, evaluación de su desempeño y lealtad como adhesión a principios como los que yo te digo, presidencia, neutralidad política, lealtad con el gobierno en el sentido de cumplir lo que se le encomienda, no por lo que piensa en su foro interno, etcétera, etcétera. Sobre todo que en este caso tampoco es que ella haya concurrido con eso a la gestión de su cargo, que por lo demás no pudo ejercer en ningún momento. Mira, Eh, pero déjame, es una facultad, sí, el resto así, podemos discutirlo a propósito de una eventual demanda por claro. derechos fundamentales y otras cosas, pero Claro, o sea, está la facultad, no, sí, es que ese es el punto. Déjame contar que estamos conversando con Eduardo Abarzúa. Él integró el Consejo de Alta Dirección Pública del Servicio Civil entre el 2014 y el 2022 y actualmente es vicerrector académico de la Universidad Alberto Hurtado. Quiero preguntarte, Eduardo, respecto de lo siguiente. Mira, el actual presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, Felipe Melo, comentó a fines de 2022, el año en que además el presidente Gabriel Boric llega a la presidencia. Dice, no resulta razonable pensar que el presidente va a gobernar mayoritariamente con las autoridades del presidente Piñera. Así que como este no gobernó, así como este, quiero decir, no gobernó con las autoridades de la presidenta Bachelet. Incluso entre marzo y noviembre de ese año, los despidos de jefe de servicio ADP del actual gobierno fueron 52,76%, superaron a los de Bachelet 2, 49,09, y a Piñera 1, 41,9, y a Piñera 2, 40,98. Todo esto según datos que entregó la tercera. Entonces, ¿para qué sirve una alta dirección pública si al final la mitad se va para afuera? bueno, tú lo has dicho bien y ahí se expresa esta racionalidad que yo te digo. Si el sistema fue creado y existe en general para definir cuál es el límite de la política y cuál es el límite de la gestión técnica. El sentido de crear estos sistemas de alta dirección pública es instalar una capa de gerentes públicos profesionales entre la política y el resto del funcionariado. Entonces, la pregunta es cuál es el límite. Yo creo que lo que tú me citas tiene que ver justamente con esa racionalidad, con la racionalidad y que es legítima. El tema es cómo la limitamos. ¿Qué es yo, gobierno o coalición que soy elegido para gobernar? ¿Hasta dónde puedo nombrar, por lo tanto reemplazar cargos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Son los ministros? Sí, estamos de acuerdo. ¿Son los subsecretarios? Sí, estamos de acuerdo, pero cuando ya entramos a los jefes de servicio, el director de impuestos internos, el director de el registro civil, el director o directora de la Dirección de Frontera y Límite, y sus segundos niveles, el subdirector tecnológico, son esos también facultades o cargos que yo debo poder nombrar para poder gobernar.
En general, en los países y en las sociedades desarrolladas, en general eso está limitado. Los nombramientos que hacen los gobiernos cuando son elegidos, en general alcanzan a ministros, subsecretarios y algunos otros cargos de algunos servicios claves. Eh, los siguientes son cargos regidos por lógicas de desempeño y técnica. ¿Por qué? Porque yo te decía al principio que nosotros dijimos la alta dirección pública tiene que ver con designar o seleccionar gerentes para cargos que ejecutan políticas públicas, porque hay políticas públicas que son de largo plazo. Si yo lo estoy cambiando esos directivos cada 4 años, interrumpo la ejecución de políticas públicas largas. ¿Cuáles son ellas, entre otras? Salud, educación, justicia, etcétera, etcétera. Entonces, si yo cada 4 años digo, oye, ahora asumí yo, ahora yo tengo que nombrar a todos los directores de educación pública, tengo que nombrar a todos los directores de servicios de salud, a todos los directores de hospitales, porque ahora me toca a mí, este país no va a tener continuidad en la ejecución de políticas públicas. Y ahí viene un tema que es interesante, porque yo te digo esto, tú me deberías decir, bueno, ¿y quién conduce a estos señores? Bueno, Claro. los directores del servicio civil, y ahí tenemos uno de los problemas, son designados por el gobierno respectivo. Entonces, es dable que quien la cita que tú me haces, Ujú. exprese esa racionalidad. Entonces, claro, nosotros, si vamos a un modelo distinto de desempeño de directivos públicos que ejecutan políticas públicas largas, tú deberías tener un gobierno corporativo distinto y tal vez otra forma de gobierno del servicio civil y de los temas de empleo público, no solo de alta dirección pública. Y ahí, bueno, cada uno necesitaría un consejo, tipo consejo del Banco Central, que tenga más Claro. autonomía, que efectivamente evalúe estos directivos públicos y que vele por la continuidad de estas políticas públicas y que sea leal y conviva con el sistema político. De Pero me acuerdo, estoy pero tanto hacer las reformas. no Perdón. te preocupes, pero Eduardo, el tema, para volver un poco a lo que pasó con Isabel Amor, ¿qué significa el concepto pérdida de confianza? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son sus alcances y pero también cuáles son sus límites? Buen punto, ¿ah? Excelente punto. Son razones de exclusiva confianza. Eh, yo creo, yo vi algunas interpretaciones que hizo, incluso, bueno, se hicieron en distintos niveles cuando discutíamos esto, y justamente es una frase construida para no pedir explicaciones al Ejecutivo. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué significa? No te lo voy a explicar, pero son facultades que no voy a compartir. Es como cuando te despiden por necesidades de la empresa. Depende, porque la necesidad de la empresa tú estás obligado a demostrarla en un tribunal si algún trabajador Claro, te la dice. Entonces, si tú muestras que tienes un balance descuadrado o que tus ingresos no te dan para sostener y esto va a quebrar y tú estás salvando la quiebra, no, pero aquí el que recurre a esa facultad, que en general estaba al Ejecutivo, que es exclusiva confianza, no tiene que explicarlo, que en el fondo en la facultad es como cuando un gobierno despide, o perdón, o desvincula a un ministro o a un subsecretario, no tiene por qué explicárselo a nadie, que son facultades efectivamente ejecutivas que se entregan. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué significa? Significa que lo pueden despedir cuando quieran y no explicarle a nadie el fundamento. Ahora, lo segundo, ¿cuál es el límite? Justamente el límite no tiene límite, no tiene límite y en eso el que mucho explica se enreda. Y en este caso, dado que estuvo tan cerca del periodo de nombramiento, es difícil recurrir a argumentaciones asociadas a esta pérdida de confianza, porque no hubo ejercicio profesional. Entonces, tú dices, y aquí por favor quiero ser muy cuidadoso en lo que digo, tú dices entonces, son razones ideológicas, son razones de afinidad, pero atención con esto, Mirna, porque a ella la nombró, a ver, ella integró una terna donde habían 3 personas, donde hubo un comité de selección, donde hubo una persona de la ministra, perdón, representante ministra, una persona que es representante del servicio, entonces ambas alineadas o de confianza de esas dos autoridades, y un representante llamado profesional experto del Consejo de Televisión Pública.
Y entre esas 3 personas se hizo un proceso de análisis de mérito, etcétera, etcétera. E incluso al terminar la entrevista se le pregunta a la persona, ¿usted hay alguna situación que sin ser de orden legal, etcétera, podría afectar su nombramiento? Y la persona lo dice. Y evidentemente a esta persona la googlearon y tú y yo vamos a encontrar información respecto a lo que ella después se refirió en la entrevista en cuestión. Bueno, y esa terna, el jefe de servicio, cuando nombra normalmente en consulta a la autoridad superior de ella, que es la ministra. Entonces, y puede declarar desierto, tampoco está desierto el concurso. Entonces todo lo que ocurre en ese momento, en ese periodo, aquí no hubo un mal concurso, aquí hubo un buen concurso, hubo terna, a veces el consejo declara desierto porque no encuentra terna o el comité lo mismo. eh, Hubo buenos candidatos, se nombró, como siempre ocurre, a la persona que reúne o a la mejor, pero claro, yo creo que lo que ocurre después, y ahí voy contigo, pero en otro sentido, yo creo que hay que poner límites al ejercicio de la exclusiva confianza a cargos que son de ejecución de políticas públicas y que son muy caros en el sentido de precio, pero también en el sentido de valor para el sistema y para la ciudadanía. Nosotros necesitamos un sistema de nombramientos de directivos profesionales que sea estable, que atraiga, que dé garantías de que las personas van a ser evaluadas por su desempeño profesional, pero también que dé confianza a la ciudadanía en que aquí hay instituciones que funcionan y que además yo creo que eso tiene un efecto significativo en la estabilidad de políticas públicas. Y creo que nuestro problema es que a los cambios de coalición se interrumpen o se altera el sentido de muchos cambios legales que hemos tenido. No, realmente, un último punto, Eduardo, para cerrar. ¿Qué rol juega acá la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en relación a un servicio que yo entiendo que actúa de manera independiente al ministerio, como es el Servicio de la Mujer y Equidad de Género, el CERNAMEC? Porque se dice que ella interviene, ¿no es cierto? ¿Tiene la facultad para intervenir, para entender cómo funciona en ese sentido la administración pública? A ver, yo por eso te decía, nosotros tenemos ministerios sectoriales y los ministerios sectoriales que están a cargo del diseño y evaluación de políticas, tienen un sentido más estratégico, de largo plazo, tienen servicios públicos que ejecutan esas políticas. Entonces, el Ministerio de la Mujer, el Servicio Nacional de la Mujer es su brazo que ejecuta. Claro, Entonces, evidentemente hay una subordinación jerárquica. ya, Yo me imagino, si bien formalmente se dice que es el jefe de servicio el que nombra exacto. a un cargo de un director regional, yo me imagino que, como en todos los ministerios, a través del subsecretario o directamente el jefe de servicio interactúa con su autoridad superior para validar decisiones que son clave o estratégicas. Eh, y como vuelvo a decir, ese jefe superior, en este caso la ministra, nombró un representante en ese comité de selección. Entonces conoció de los nombres que allí estaban a través de esa persona que nombra de manera permanente para los procesos concursales, tanto del servicio como de las direcciones regionales que tienen ese servicio. Entonces, claro, hay un alineamiento vertical y los mecanismos de ajuste, claro, pueden ser directos, digamos, mira, tengo estos nombres, ¿cuál de estos te Claro. parece nombrar? O más informales a través de conversaciones, digamos. Pero eso, Ya, pues, Eduardo Abarzúa, ex integrante del Consejo de Alta Dirección Pública del Servicio Civil entre 2014 y 2022 y actual vicerrector académico de la Universidad Alberto Hurtado, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. gracias, Mirna. Que tengas buen día. Igual, chao. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido. Los dejo con Fran Castillo juntos y revueltos. Y bueno, vamos a estar muy atentos, por cierto, al proceso de formalización en el caso Hermosilla. Nos reencontramos mañana a las 9, perdón, a las 8 en punto, aquí en Alpampan por el mostrador.cl. Que tengan buen día.